primero que nada la saludamos a la coach Sofía Valenzuela Tello. Buen día, Sofía, ¿cómo está? Castro Espinosa la saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos. Igualmente. Bueno, había preparado algo para decirle, básicamente porque me parece muy bueno que la producción haya elegido a usted en un rubro pero tan interesante. Decíamos o pensábamos, padres ausentes, padres abandónicos, padres fallecidos, padres violentos, y allí las madres desesperadas, ¿no? 60% de madres luchonas que hacen, como no romper una ilusión a un pequeño, para pedir guía, consejos que hacen. Nosotros estamos entrevistando, como digo, a Sofía Valenzuela. Me parece que este es uno de los temas que me gustaría que nos ayudara, a analizar, Sofía. Bueno, sí, la verdad que es un tema, que muy amplio en cada uno de los aspectos que has nombrado, Carlos. Uh-huh. Pero, sin embargo, hay mucho por hacer, ¿no? Hay mucho por construir desde mi área como coach, darles herramientas, ¿no? Darles maneras de cómo afrontar estas situaciones, cómo explicarle a un hijo que su papá no está, que si vive y no se hace presente, que se hace presente por algunos momentos, ¿no? O lo básico, a veces ni lo básico. En otros casos, como has nombrado, es el fallecimiento, ¿no? Que cómo se les explica a los niños, ¿no? Que supongo que es por esta fecha importante que es el Día del Padre, ¿no? Cada uno va a llevar su proceso, algo cortito de lo que te puedo largar ahora, ¿no? Dar en herramienta es llevar el proceso de cada quien, ¿no? No podemos dar una herramienta general, para que todos la usen en sus propios procesos, ¿no? Claro. Porque cada proceso es especial. Claro. Va a tener que ver con la edad, con su contexto, con quién va a contar. Y claro, porque lo estás explicando bien, no es una cuestión estándar, no. Hay casos y casos, estas son las herramientas así básicas, pero lo que sucede básicamente es que es una fecha muy emocionante para una criatura y para cualquiera, pero una criatura esencialmente va sintiendo el primer año una cosa fuerte, después va continuando el que viene, porque claro, todos los meses de junio de cada año, el día 21 se celebra el Día del Padre, y desde luego la gente va teniendo la manera de ir explicando en cada caso. Bueno, lo que no tenemos al padre, en mi caso, ya sabemos cuál es nuestra plegaria, pero siempre nos gusta que la gente al menos piense lo imprescindible que es tener una respuesta oportuna siempre, en lo posible, ¿no es cierto, Sofía? Sí, por supuesto, eso es lo importante, ¿no? Construir en nosotros esa respuesta que nos va a dar esa satisfacción, esa tranquilidad, esa felicidad, de poder seguir siendo sujetos en una sociedad, ¿no? Porque esta es la idea del área del coaching, ¿no? Poder transformar, trascender estas situaciones que sí o sí van a pasar en la vida. No sabemos cuándo ni a quién, pero el fallecimiento es algo que nos va a pasar. Algún familiar va a morir, ¿no? Es claro. una situación fuerte que tenemos que aprender porque, la vida misma nos va enseñando. Entonces, ¿cómo se lo explico? ¿De qué manera? ¿Cómo lo transito? ¿No? El duelo, sobre todo, tiene sus etapas. El niño lo vive de una manera, los adultos lo viven de otra. Entonces, todo eso tiene que ver con esa área, ¿no? De que yo estoy siendo de una manera, pero también tengo una construcción familiar, social, que me dijeron de tal o cual manera,
qué era la muerte, el fallecimiento. Entonces voy construyendo estas ideas y después ni siquiera me las vuelvo a preguntar, ¿no? Entonces llego a ser un adulto y para mí el fallecimiento fue traumático en una edad temprana y bueno, y hoy no la puedo superar. Entonces tiene que ver con todo eso, ¿no? De que vamos construyendo de qué manera. Claro. Y sí. Claro, Sofía, porque esto que estás diciendo nos place muchísimo porque es una manera de ir llegando a la gente. Por eso decía que hay cosas que tienen que ser oportunas, no hay que dejarlas pasar, porque el chico o el grande, el chico porque en la escuela le están diciendo, le está diciendo la maestra, mira, tal fecha es el Día del Padre, entonces les va generando una expectativa a la criatura. Y eso, de cualquier edad estoy hablando, ¿no? Pero hablo de chicos escolares que están pensando ya rápidamente con esta información que se llevan a su casa, que lo primero que tienen que hacer es preguntar dónde está mi papá, si no lo tiene, y empieza a hilar finito, porque va sintiendo, y esto en lo psicológico también pesa un montón, y por eso la importancia de que una profesional de tu talla, como habrán otros, pero es lo que vos haces, y que me parece muy útil estas herramientas que vas dando, la explicación que hay que dar, los fundamentos que son imprescindibles, pero además cómo se construye esto que decías vos también en una familia, esto que no pensar tanto en la animadversión que se puede producir o los choques que tienen que pasar o no, porque también hay esos papás que son delicados, que hacen las cosas bien y que naturalmente están presentes en el momento que tienen que estar. Bueno, eso siempre tendría que ser lo normal, ¿no? Sí, pero no lo es. Y sabemos por esas estadísticas que has traído que mayormente, una estadística que pude conversar con tu producción, es el 60% de mujeres crían a sus hijos solas. Claro. ¿Sí? Son mamá y papá. Claro. ¿Y cómo hacen ahí, no? Cuando tienen que tener el tiempo para trabajar, el tiempo para sus hijos, el tiempo para ser papá, y no hay una colaboración. Entonces, es un amplio tema, la verdad que sí, cómo abordar esa situación. Y bueno, justamente desde el área de, si yo lo pienso, si yo lo digo, lo transfiero, desde el lado de la mujer, tiene que aprender maneras de cómo llevar una vida equilibrada desde lo mental, lo emocional, lo económico, siendo madre, una madre que, bueno, nosotros decimos madre y padre, pero el padre está o no está y es otro rol. Nosotras cumplimos el de mamá, pero con ese tenemos que abarcar todo, ¿no? Entonces ahí llevar una vida equilibrada, donde tenemos que contar con ciertas situaciones, la educación, que una cosa es la educación en casa y otra cosa es la educación institucional, ¿no? Cómo acompañar todo eso, es un mundo de posibilidades que aprender todavía, Carlos. Claro, y estaba pensando también que cómo enfocó la producción también tener esta estadística, que es fuerte cuando hablamos del 60%. Desde luego, el 60% es un montón y por eso nosotros la preocupación de tenerte a vos para que nos cuentes esta profesión que es tan linda, tan fuerte también para encontrarle muchas de las cosas y interrogantes que se van dando, inclusive en la familia. Empieza por la mamá y después la mamá, que a su vez tiene mamá y tiene hermana y que tiene, en fin, tiene amistades, y van sintiendo en este 60% una situación bastante difícil, bastante complicada, ¿no? Sí, claro que sí, es un tema muy, muy importante, donde también, o sea, se vuelca a una sociedad donde las políticas, dónde están haciendo foco, en qué están haciendo foco. Entonces, tu programa habla un montón de eso, entonces es muy importante poder escuchar dónde están esas bocas, todas esas puertas, ¿no?, que hay que tocar para este tipo de sociedad, de grupo social que
que está o no contenida, ¿no? Porque la mamá tiene que seguir aprendiendo, y en qué momento del día aprende. Una de las preguntas que yo me hago, ¿no? ¿En qué momento del día estudia? Si no puede, no tiene recursos, no hay posibilidad, ¿no? Entonces, todo esto también, ¿y por qué aprender? Porque si no aprendo algo nuevo, yo voy a utilizar las mismas herramientas que tengo y hacer más de lo mismo. Entonces, me está dando los mismos resultados. Pero bueno, no me quiero extender por ahí, porque en realidad era el Día del Padre, sí, ¿no? Sí, claro. Y como me decías vos, hay papás que son presentes, hay papás que sí se esfuerzan todo el día, le dan lo mejor a sus hijos o a sus hijas, ¿no? Y le dan esta calidad de atención que es tan valiosa, desde el tiempo de calidad, desde el mensajito, ya sea también lo económico, porque por ahí hay un cuco por ahí que dicen que los papás son solamente la parte económica. No es solamente eso, pero sí es un recurso muy importante, ¿no? Cuando hay dos adultos que abastecen a un niño o niña, ¿no? Desde Claro. lo económico, desde lo emocional, desde todos esos aspectos hay una contención y hay una crianza consciente, responsable. Entonces ese va a ser un adulto que va a responder de la misma manera. Claro. Y después las excepciones confirman la regla. Yo creo que esto de marcarlo, la estadística, nos da la posibilidad de ser lo suficientemente amplio para no cometer el error de creer que todo está bien. Y si se va corrigiendo y se achica la estadística, en buena hora, esa es la manera de convivir en una sociedad que necesita, en otros aspectos, resolver otras cosas que también son concomitantes y que naturalmente hay que tenerlas en cuenta en una familia. Así que me parece que está genial lo que estás diciendo. No sé si te queda algo más, Sofía, pero me parece que nos hemos circunscrito al Día del Padre porque es una problemática, y me parece que esa gente siempre está esperando algún consejo, algún análisis y alguna reflexión para este día tan especial. Sí, la verdad que como reflexión y para, a ver, como padres, ¿no? Si yo tengo que dar una reflexión, un aporte, que no se cansen de aprender, que se anime esta parte masculina de nuestra sociedad a seguir aprendiendo de qué manera voy a contener a mi hijo, ¿no? Porque también depende de ellos la crianza de un hijo, ¿no? Muchas veces y por décadas hemos dejado que esto lo hiciera la mujer, ¿no? Que se hiciera cargo la mujer y el hombre hacía el trabajo. Pero hoy necesitamos papás presentes, necesitamos papás protectores, que sepan escuchar a sus hijos, ¿no? Que la mamá también a veces se equivoca, muchas veces. Entonces papá también tiene que corregir ahí. Y bueno, y un sinfín de situaciones que suceden en ese dúo. Qué lindas tus palabras, tus reflexiones. Por supuesto, siempre te vamos a estar pidiendo tu punto de vista, porque nos parece que es la manera también de ponernos lo más alto posible para que nuestro análisis se compadezca con esta realidad que ha marcado Sofía Valenzuela Tello en esta mañana de la careta política. Te agradezco un montón. No sé si querés agregar algo más, pero me parece que no nos ha quedado nada que permita una reflexión en orden a este Día del Padre, ¿no?, que viene. Bueno, no, muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo también, porque la verdad que es un espacio muy bonito y bueno, para mí un honor estar aquí compartiendo contigo. No, bueno, para nosotros también. Gracias, Sofía. Que tengan buen día. Igualmente, seguimos en la caleta política, que reflexión valiosísima esta. 1,3 grados la temperatura en este día